Cuando empecé a dedicarme más a lo que es la ilustración y la pintura en sí, pues me di cuenta de que muchas personas y artistas crean su propio estilo, ¿no? Como que entienden las bases, quieren proponer algo y es súper chévere porque a la final de tanto arte que hay en el mundo, pues tienes que proponer algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando vemos un artista muy conocido, entonces decimos, este es de tal artista, de tal estilo, o le está copiando a tal artista muy famoso, y pues es notable, ¿no? En mi caso, cuando iba a museos, era como que me enfocaba más como en la escultura, en las imágenes, me gustaba mucho como ver cómo los rostros estaban transmitiéndote algo, un sentimiento, algo que el artista te haga pensar y reflexionar sobre qué le está pasando al personaje de esa escultura o esa pintura. Y me gustaba mucho hacer eso. Pero pues yo no estudié como tal arte, yo dediqué gran parte de mi vida fue a la literatura, a la enseñanza de idiomas y demás. Pero pues llegó un momento donde me di cuenta que no era como mi pasión. Me gustaba para sobrevivir, conocer nueva gente, tener nuevas experiencias y demás, pero no me apasionaba. En cambio con el arte ha sido completamente diferente porque me gusta, también esto lo veo muy terapéutico por momentos porque me dejo llevar por estas lineecitas, por esta imagen y para mí es como el tiempo que paso haciendo esto es un tiempo conmigo mismo donde hablo, ¿sabes? Reflexiono sobre las cosas que están pasando y de cierta forma como que mi objetivo es que esto transmita algo. Con mi primer poemario eh, lo que intenté hacer fue eso, que de la imagen se transmitieran digamos unas emociones muy específicas que yo quería mostrarles a la gente aparte digamos de los textos, ¿no? Pero entonces desde la pintura y la ilustración pues puedo también mostrar otras cositas y eso es como mi mayor interés. Pero nuevamente llegamos a que no, digamos, no lo estudié tan teóricamente. Entonces para mí era complejo en algunos momentos proponer algo porque no tenía como unas bases muy claras. Al estar en cursos de ilustración pues empecé como a ya tener un sentido de cómo proponer un estilo, pero pues nuevamente llegamos a esa discusión de qué me gusta. Entonces a mí me gusta mucho el manga, las novelas gráficas, el cómic, y quería proponer algo de eso. Entonces lo que hacía era tener muchos referentes. Entonces en mi primer poemario hay un montón de referencias al estilo de cómic de Marvel de los 70s y los 80s. Me gusta mucho ese estilo y era como empezaba a bajar cómics en mi tiempo libre y tenía como un disco duro lleno de cómics de los antiguos, algunos en español, otros en inglés. Lo que me importaba era eso y me gustaba también los cómics de novelas famosas ilustradas, de cuentos ilustrados, de, digamos, de literatura, ¿no? Entonces eso fue como lo que yo dije, ok, quiero proponer algo, me gusta, digamos, cómo se ve ese personaje, pero que acompañe este poema y demás, o estos personajes del cual está hablando el poemario, ¿no? Y pues con mi segundo poemario entendí que también desde lo visual tenía que proponer algo, y pues esto es como así lo que les he estado mostrando y he subido más acá en redes, que es como un astronauta y es la historia de un astronauta. Eso también es algo como muy filosófico porque ese astronauta es como una visión de mí y pues está en un mundo, ¿no? En un mundo donde está solo, está aventurándose, está conociendo, está explorando ese mundo y ahí se va a encontrar con retos, se va a encontrar hasta consigo mismo. Y pues me gusta mucho proponer eso y siempre era algo como que dije, quiero hacer como line art, no tanto como digamos esta imagen completa, muy vectorial, por así decirlo, sino quería proponer algo y pues también dije, ok, empecemos, compremos los materiales. Entonces le preguntaba a mis profesores y era como que, profe, ¿qué tipo de lápiz usted que me aconseja? Entonces, como compraste lápiz, tal cosa, comprar lapiógrafos, si vas a hacer como muchos detalles con líneas y demás. Y empecé. Entonces, por ejemplo, yo utilizo estos de la marca Edding, que pues, me gusta mucho. Acá en Colombia pues no son tan costosos, aunque le subieron el precio. Pero las puntas son perfectas para dar detalles, entonces me encanta eso. Y lo mismo, acá como
encuentro errores y digo, bueno, ya no le puedo hacer algo más, si le echo más color acá se va a oscurecer, ya quedó así, no me voy a preocupar tanto, simplemente como que estoy disfrutando y al mismo tiempo como que digo, ah, mira, esta línea tú las haces de esa forma y es donde digo, ah, mira, ese es tu estilo porque ya lo puedo identificar en otras ilustraciones. Pero es el arte de practicarlo el que te da como esas respuestas silenciosas que tú estás buscando, que no es como que alguien te lo diga. Algunas veces sí te lo dicen, lo identifican, pero si tú lo logras identificar por tu cuenta es mejor. Y como les digo, a veces cuando digamos hago algo relacionado a anime o manga, que es como otro proyecto que tengo ahí muy en mente, digo, ah, mira, los ojos no me gustan, la boca, tales cositas no me satisfacen todavía, entonces tengo que practicarlo un poco más, proponer un poquito eh, otras cositas, otro estilo, porque pues tampoco es como que quiero llegar a ser como un mangaka de esos así súper grandes, pero respetar y no sentir como que soy simplemente como un aficionado, sino poder encontrar mi estilo en, en lo que yo estoy pintando o lo que estoy graficando. Y eso era lo que les quería comentar hoy en este domingo nublado. Déjenme saber cuál ha sido su proceso, de qué forma encuentran como su estilo. Déjenmelo saber en los comentarios, me gustaría saber como un poco de eso, cuál es su experiencia. Y ya, espero que estén bien y pinten mucho.